En tiempo presente, economía. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de economía, déficit fiscal y de alguna manera esta decisión del gobierno de no construir ese edificio proyectado para el Banco República, ese proyecto que insumía unos 50 millones de dólares de 50. gasto. 50 bueno, millones es una estimación, ¿no? Es una Obviamente. estimación, ¿no? Un poquito más, un poquito Las obras menos. generalmente cuestan siempre un poco más, desde obras más sencillas hasta un edificio de estas características, ¿no? Y decíamos la necesidad del gobierno de cuidar el déficit fiscal. De ese tema vamos a hablar. El economista Pablo Moya está en línea, socio de la consultora Oikos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Alejandro? Leandro, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos decir del déficit fiscal que tanto preocupa al gobierno? Sí, que el martes pasado el Ministerio de Economía y Finanzas divulgó su informe con el resultado en el sector público consolidado a marzo del 2013. Los datos puntuales, el informe hace mención de una pequeña corrección por el adelantamiento de unos pagos en abril del 2012, con lo cual si uno va directamente a los números, Sí. no va a encontrar el déficit fiscal que luego en el comunicado se hace mención por una corrección. Considerando esa corrección, el déficit se ubicaría en 2,3% del PBI, que tiene, como es habitual en los datos de economía, tiene distintas interpretaciones. Una primera interpretación es que este déficit es inferior al que cerró el gobierno el año. El gobierno cerró con un déficit de 2,8%. Entonces, podría ser interpretado como una buena noticia. Bueno, ahí estamos los que seguimos pensando que con una situación de ingresos extraordinaria, el déficit debería estar un poco más ajustado, no digamos al equilibrio, es decir, a que compense la totalidad de ingresos con los gastos, pero por lo menos que esté por debajo de esta cifra. Y acá un poco también comentándolo, algunos afirmaciones del ministro de Economía sobre que si la discusión que no iba a discutir si se gusta gastar más o gastar menos. En realidad me parece que el punto es si el gobierno tiene los recursos para gastar más o gastar menos, y claramente no está teniendo todos esos recursos, y por eso el déficit se ha mantenido, no digo alto, pero por lo menos en niveles no deseados. ¿Pero hay alguna cifra concreta? ¿Ese 2,8 fue corregido o se mantiene? No, la corrección da 2,3. 2,3. Bien. 2,3 es una cifra bastante inferior, ¿no? Igual es preocupante, claro, pero bastante inferior. Exactamente. Ahí, como decía al inicio, hay una corrección sobre unos gastos que fueron adelantados en una retribución de remuneraciones, que si uno ve el acumulado de los últimos 12 meses, no tiene 12 pagos, tiene 11 pagos. Entonces la corrección es, bueno, si hubieran ocurrido realmente esos 11 pagos, dado que se adelantó un año atrás, el déficit tendría que haber sido 2,3 y no 1,1 más o menos aproximadamente, que es lo que da el número frío. Como decía recién, ¿no? Nos parece que existen necesidades del gobierno que tiene que estar continuamente cubriendo, y que sería bueno que esas necesidades se fueran achicando, ¿no? Porque el crecimiento tan importante de los egresos no está acompasado con el crecimiento de los ingresos. Y si uno considera que esos ingresos de alguna manera
tienen algún componente de ser extraordinarios, bueno, cuando ese componente desaparezca, vamos a tener un problema mayor, ¿no? Claro. Para cerrar, ¿cómo se observa las decisiones del Ejecutivo de acotar algunos gastos proyectados o previstos inicialmente para poder contener justamente el nivel de déficit fiscal? ¿Con este tipo de decisiones puede influir para que baje por lo menos a que sea 1 con algo? Va a ser muy difícil que llegue a cifras del 1%, porque hay componentes y los principales componentes del gasto público son las remuneraciones y pasividades. Obviamente que coordinar una reducción de los otros integrantes de los egresos puede impactar. Ahí ya es más difícil porque la potestad que tiene cada organismo descentralizado de manejar sus ingresos y sus egresos es independiente de decisiones que pueden considerarse a nivel del gobierno central, que está un poco más nucleado, más coordinado si se quiere, y ahí sí puede llegar a acordarse una reducción. Pero en ningún caso creemos que vaya a haber una reducción tan significativa de los egresos para llegar a un déficit cercano al 1% en los próximos 12 o 18 meses. Bien. Pablo, te agradezco mucho el análisis de este viernes. Que tengas buen fin de semana.